Este mes de agosto ha sido desde hace ya bastantes años celebrado por la Sociedad Bíblica de Guatemala como el mes de la Biblia y se ha impulsado en el país de diferentes maneras. En estas circunstancias en las que estamos, voy a compartir aquí mi pantalla, hemos dicho este año que es la celebración de una celebración virtual de los 20 años más bien de la conmemoración del mes de la Biblia de esta manera virtual, este 2020. Así es que no debemos dejar de celebrar el hecho de que estemos en cuarentena, el hecho de que estemos con algunas restricciones, no significa que la Biblia haya perdido su valor, no significa que la palabra del Señor se haya demeritado o esté menoscabada para nada en ese sentido. Y quiero iniciar leyendo un par de versículos que están, uno del Nuevo Testamento, que lo cita el Señor cuando dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es algo importante que debemos tener en nuestro corazón. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en el mundo, las palabras del Señor van a seguir siendo fieles, van a seguir siendo verdaderas y van a estar constantes a lo largo de la historia de la humanidad. Hace un tiempo yo escuché un tema de un hermano platicando con la Biblia y usó una frase que me gustó mucho y la he estado pensando y he estado tomando algunas ideas de esa frase que el hermano usó. Y él decía, el indestructible libro de Dios, usó esa frase. A mí me gustó mucho y lo que él compartió en ese mensaje hablaba un poco de cómo la Biblia le ha tocado que enfrentar diferentes desafíos, diferentes enemigos de diferentes dimensiones con grandes poderes humanos, luchando en contra de la Biblia, procurando que la Biblia sea destruida, aniquilada y totalmente borrada de la historia de la humanidad, y no ha pasado. Al contrario, cada vez que se desata una gran persecución en contra de la palabra del Señor, al pasar ese tiempo, la palabra del Señor florece y florece con muchísima más fuerza y florece con muchísima más fortaleza, y la difusión y la distribución de la Biblia se amplía. Eso es algo muy, muy lindo. Pero esta mañana también vamos a platicar un poco de la historia de la Biblia en Guatemala, cómo llegó la Biblia en Guatemala, algo de eso. Y entonces quiero leer también el pasaje de Isaías 52:7 que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que anuncia la salvación. Y sigue el resto del versículo de Isaías 52:7. Nosotros hoy en este 2020 disfrutamos de la libertad de poder comprar una Biblia, de tener más de una Biblia, de tener reuniones como estas, de tener muchas cosas que se relacionan con la Biblia, pero no siempre fue así, no siempre tuvimos este privilegio, esta libertad, sino que en los años anteriores, en épocas anteriores, muchas personas de manera muy valiente, de manera muy osada, diríamos, entregaron su vida, hicieron grandes sacrificios para que la Biblia fuera traída a Guatemala, para que la Biblia fuera distribuida a Guatemala, y que a través de las generaciones hoy esa historia maravillosa nos alcance a nosotros con una historia de verdad conmovedora, muy emocionante también. Hoy no tenemos tanto tiempo para detallar muchas cosas, pero sí contar algunos episodios y hablar de algunos personajes que han incidido de manera importante en esta historia de la Biblia en Guatemala. Eso es algo muy bonito. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿cómo nos llegó la Biblia a Guatemala? Y yo tengo aquí un mapa donde está Guatemala y nuestro país vecino, Belice, porque la historia empieza precisamente ahí en Belice, en el siglo XIX, a finales, vamos a ver, casi al principio del siglo XIX, Belice se constituyó como una colonia del Reino Unido de Gran Bretaña. Y nosotros sabemos por la historia que ese país es tradicionalmente también un país protestante, y entonces dentro del movimiento protestante, dentro del movimiento reformado que decía el hermano al principio,
Una de las virtudes que tuvo este movimiento en la historia es que empezó a distribuir la Biblia y también empezó a traducir la Biblia para que estuviera en el idioma que la gente hablaba. Entonces ellos ya tenían Biblias en inglés y empezaron a tener también avances misioneros y empezaron a obtener algunos materiales de Biblias en español, principalmente Nuevos Testamentos. Entonces, en 1836 es la fecha que se conoce, que se oficializa la Sociedad Bíblica de Belice. Bueno, no se llamó inicialmente la Sociedad Bíblica de Belice porque en ese tiempo creo que todavía ni se llamaba Belice esa región. Y hay un personaje importante al que le debemos de poner atención, don Alejandro Henderson, un misionero bautista que viene a la colonia británica y entonces empieza a predicar la palabra del Señor, a evangelizar, y una de sus primeras estrategias de manera muy decidida fue empezar a distribuir la Biblia en el idioma de la colonia, que era el inglés, y en 1836. Más o menos en esa época ya estaba en Belice también otro misionero, un personaje que se había convertido y empezó a dedicarse a servir al Señor y estuvo en Belice también junto con Henderson. Y la fecha que se conoce de manera oficial es 1842, cuando ese señor Federico Crowe, era, bueno, señor, pero relativamente joven, viaja entonces desde Belice a través de unos ríos y, bueno, las comunicaciones, las vías de comunicación en aquel entonces no estaban tan desarrolladas y menos en esa región, que es una región, digamos, de mucha selva, de muchos ríos, de muchas, digamos, barreras naturales para poder avanzar. Pero Federico Crowe, lo que la historia cuenta de él es que era un hombre muy decidido, muy apasionado también por la misión y particularmente por la misión bíblica, por el tema de distribuir la palabra del Señor. Y él, a través de diferentes gestiones, logró conseguir una buena cantidad de nuevos testamentos en español y empezó a distribuirlos en el área de las Verapaces, Izabal y esa región norte que nosotros conocemos del país. Hay un asunto interesante de Federico Crowe y aquí hay una palabra que hay que aprender, probablemente si algunos no la conocen, es probable que algunos ya la han oído. Se dice que Federico Crowe fue el primer colportor en Guatemala, el primer colportor, es decir, y aquí es la palabra extraña, la palabra rara, un colportor. ¿Qué es un colportor? Bueno, esta parece ser una palabra que viene del francés, que se empezó a utilizar en el siglo XII, por ahí, en Francia, principalmente con personas que cargaban Biblias y que las estaban distribuyendo en los pueblos, en las aldeas. Y entonces la palabra colportor es una palabra que significa el que porta o el que lleva o trae una Biblia o Biblias, ¿verdad? Ya después este concepto se ha generalizado y se dice que es el que trae algo. Un colportor es el que trae algo y básicamente la imagen es el que va de puerta en puerta, como ofreciendo o vendiendo algo. Pero la palabra colportor, el término colportor, esa definición digamos, empezó a usar para las personas que empezaron a distribuir la palabra del Señor, la Biblia, empezaron a distribuir la Biblia. Por eso se dice que Federico Crowe, en una época también donde el evangelio, la evangelización de esa manera era prohibida, reprimida con cárceles y muchos castigos, hasta riesgo de la vida en cierta forma. Federico Crowe, pues de una manera utilizando mucha sagacidad, utilizando mucha valentía también, empezó a distribuir la palabra del Señor. Y eso hizo que entonces en Guatemala empezaran a surgir lugares donde había Biblias, pero ahora no solo Biblias, digamos, en latín, como había traído la Iglesia Católica, o en inglés, como habían traído los misioneros, algunos misioneros estadounidenses o algunos misioneros ingleses, sino que ahora habían principalmente nuevos testamentos que estaban en español y que la gente podía, pues los que podían leer en primer lugar y los que sabían español, pues tenían acceso a esa Biblia. Así es que en la historia hay que darle un lugar de honor, un sitial de una memoria muy solemne a Federico Crowe por el hecho de ser el primer colportor en el país, en Guatemala.
Lamentablemente, Federico Crowe fue expulsado del país por las autoridades de aquel tiempo en 1846. Hay una historia que yo quiero dejar que es muy interesante de Federico Crowe. Él viajó a la ciudad de Guatemala porque la historia cuenta que fue a una feria en Salamá con la idea de distribuir Nuevos Testamentos. Y cuando terminó la feria, él tenía todavía una cantidad de Nuevos Testamentos. Entonces, decidió, en lugar de regresar a Belice, que era su sede, digamos, como su centro de operaciones ahí, Belice, decidió viajar a la ciudad de Guatemala, desde Salamá, en lo que hoy conocemos como Baja Verapaz. En aquel entonces todavía no estaba la división de Baja y Alta Verapaz. Y entonces con esos Nuevos Testamentos viene a Guatemala y empieza una distribución en Guatemala. Él se agencia de Nuevos Testamentos y empieza una distribución en Guatemala. Incluso abre escuelas. Hay una historia ahí bien interesante de Federico Crowe. Hay un librito que escribe la licenciada Marta de Berberian, que se llama precisamente Federico Crowe, Precursores de la Fe, creo que es el título final del libro. Y ahí cuenta una historia bien interesante, ¿no? El cruce de correspondencia y unas cosas. Y entonces hay una anécdota donde a Federico Crowe se le prohíbe en Guatemala, aquí en la capital, vender o regalar las Biblias. Le dan esa orden muy directa que tiene prohibido vender o regalar las Biblias. Entonces, él está se siente como aprisionado, que qué va a hacer con los Nuevos Testamentos y los quiere distribuir. Y entonces tiene una idea interesante, muy interesante la idea de Federico Crowe. Les puso su nombre, o sea, les puso Federico Crowe, como que todos los Nuevos Testamentos que él tenía eran propiedad de él y entonces se los presta a la gente, porque la orden le prohibía regalar y le prohibía vender, pero no le prohibía prestar. Entonces, lo que dice la historia es que le pone los nombres a las Biblias de los Nuevos Testamentos y se los empieza a prestar a la gente de tal manera que la gente pudiera tener la palabra del Señor y tener acceso a poderla leer. Entonces, lamentablemente, decía, es una misión relativamente corta, más o menos un poco más de 4 años. Federico Crowe estuvo distribuyendo la palabra del Señor y evangelizando en Guatemala. Y en 1846, en abril de 1846, lo expulsan del país porque estaba prohibida la distribución de la Biblia, porque estaba prohibido evangelizar, porque estaba prohibida las misiones, principalmente reformadas o protestantes en el país. Es una historia sumamente interesante. Federico Crowe se va, pero se quedan las Biblias. Federico Crowe se va, pero se queda la palabra del Señor sembrada. Y esa semilla bendita siempre da fruto, siempre, siempre da un fruto, y es un fruto siempre abundante para la gloria del Señor. Vamos a avanzar un poco en la historia y otro personaje que hay que mencionar es en 1892, viene a Guatemala el misionero también Francisco G. Pensotti, con la misión de distribuir la Biblia, la palabra del Señor. Aquí estamos en una época donde hay un poco más de tolerancia, ¿no? Es una época donde hay un poquito más de aceptación del Evangelio. Ya empezaron a ver, ya se plantó la primera iglesia evangélica en el país, que es precisamente, ustedes tienen el honor de ser miembros de una congregación sumamente histórica para la historia de Guatemala, del Evangelio en Guatemala, por el hecho de ser la primera iglesia, la primera congregación que se fundó en el país, la primera congregación reformada o protestante, como se dice también, que se fundó en el país. Entonces, G. Pensotti viene a distribuir la palabra del Señor, ¿no? Y él fue un hombre también muy activo, muy, muy activo. Y se habla de miles y miles de Biblias que fueron distribuidas, no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica, porque la intención era distribuir la Biblia en toda Latinoamérica a través de la dirección de G. Pensotti, que formaba parte de la Sociedad Bíblica Americana. Pero había una cosa interesante, estas Biblias estaban en español, en español. Entonces, nosotros sabemos que Guatemala es un país multilingüe y así ha sido desde todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces la Biblia estaba disponible únicamente en español. Y aunque la labor de G. Pensotti fue sumamente importante por la distribución de Biblias, pero únicamente Biblias, como les decía, en español. Otro personaje, avanzando un poquito más en la historia, al que hay que mencionar es Cameron Townsend, que viene a Guatemala en 1917. Digamos que en Estados Unidos se organizaban los famosos campamentos de verano
y en algunas organizaciones cristianas se hacían misiones de verano. Hasta el día de hoy nosotros en Guatemala seguimos recibiendo muchos grupos de misioneros de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, que vienen a Guatemala a hacer misiones cortas, dicen, en los tiempos de vacaciones, como decimos nosotros, ¿verdad? O las vacaciones de verano para ellos. Y entonces vienen a Guatemala a hacer obras misioneras. Yo he tenido la oportunidad de acompañar a varios de esos grupos a hacer diferentes actividades, principalmente en el interior del país. Y este misionero, Cameron Townsend, viene a Guatemala y trae Biblias en español. Yo me imagino la emoción, como cuando uno, a mí me ha pasado también entregar Biblias a algunos hermanos y es muy emocionante, algo muy emotivo entregar Biblias, repartir Biblias, pero él se encuentra con una realidad que es interesante. Guatemala no es un país donde se hable español, donde todos hablen español, sino que se hablan muchos idiomas alrededor del país. Y él se encuentra que en realidad en el interior es muy poca gente, en ese momento que él viene, muy poca gente que habla español o que entiende español o que lee español. Y entonces se propone algo, ¿no? Se propone este misionero Towson aprender uno de estos idiomas, cachiquel, y de 1917 a 1931 él estuvo trabajando. Primero, lo que dice la historia es que él aprendió el cachiquel, estudió cachiquel, y entonces logró traducir la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento al cachiquel. Entonces está el mapa, si ustedes ven el mapa, ahora ya tenemos por lo menos un Nuevo Testamento en el territorio nacional que está en una de las lenguas mayas. Antes también hay otras porciones y otros intentos de traducciones de material bíblico a los idiomas mayas. Entonces, este señor Towson es bien interesante también porque él es el fundador de lo que hoy se conoce como Wycliffe Bible Translation, que es un instituto o una organización ahora mundial que está dedicada también a la traducción de la palabra del Señor. Y que en Guatemala se fundó y trabajó desde 1952 hasta el 2001 una institución que se llamó Instituto Lingüístico de Verano, el famoso ILB. Y ellos, la principal acción a la que se dedicaron fue a traducir la Biblia, a traducir la palabra del Señor. Y así es que ellos logran traducir a 24 idiomas, bueno, son entre idiomas y variantes de los idiomas mayas, las lenguas indígenas, 24 nuevos testamentos en diferentes variantes y dos Biblias completas, una Biblia en quechí y la otra Biblia creo que es en garífuna, no estoy seguro en este momento, que ellos logran traducir. Ahora ya tenemos en este periodo de tiempo varias Biblias, muchas más Biblias en idiomas mayas. Hay un asunto interesante porque los idiomas mayas oficialmente se reconocen 22, creo que son 22 idiomas mayas, pero cada idioma tiene variantes. Entonces, al considerar las variantes, se multiplica la diversidad a un poco más de 50 variantes dialectales o idiomáticas en el país. Por ejemplo, nosotros en Sociedad Bíblica de Guatemala estamos trabajando ahorita con la revisión de dos Biblias al quiché, bueno, y también se está traduciendo una parte, pero es quiché, son dos proyectos diferentes porque son variantes diferentes, es decir, estamos trabajando con el quiché de Totonicapán y con el quiché de una región que se conoce como la región de Boca Costa, digamos, frente al departamento de Suchitepeques. Ahí hay una frontera departamental entre Suchitepeques y Sololá. Estamos trabajando en esa región con el quiché de Boca Costa. Entonces se dice, ellos también hablan quiché, digamos, los hermanos de Boca Costa y las personas de Totonicapán hablan quiché. Pero hay una parte que coincide, que es igual, digamos, pero la mayor parte del idioma es variante. Por eso es que no se puede uniformar, son las diferentes variantes, ¿no? Entonces el Instituto Lingüístico de Verano, en ese periodo de tiempo, logran traducir 24 Nuevos Testamentos completos y dos Biblias completas del Antiguo y Nuevo Testamento, aparte de muchos fascículos, lecciones, porciones, libros de lectura para niños, muchas cosas, pero particularmente el tema bíblico, 24 Nuevos Testamentos y dos Biblias. Y el 2001, el Instituto Lingüístico de Verano oficialmente deja el país. Otro evento que es muy importante mencionar es la constitución oficial de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Eso ocurre en finales de 1979. Ya la Sociedad Bíblica de Guatemala también tiene una historia
muy interesante, pero a finales de 1979, en noviembre de 1979, se queda inscrita oficialmente la Sociedad Bíblica de Guatemala como una institución no lucrativa, como una institución dedicada principalmente, que esa es la tarea, digamos, principal de la Sociedad Bíblica, es distribuir la palabra del Señor, traducir la Biblia a los idiomas de Guatemala, a los idiomas mayas, a los idiomas indígenas, y hacer que haya una interacción con la palabra del Señor también. Entonces, desde un poco antes, pero en 1979, oficialmente la Sociedad Bíblica ahora está reconocida por el gobierno de Guatemala y continúa de una manera mucho más decidida con los proyectos de traducción de la Biblia a los idiomas locales. Y es así que hasta a la fecha hay 10 Biblias que están traducidas por la Sociedad Bíblica de Guatemala, completas de diferentes idiomas en diferentes fechas. Ahí tengo un cuadrito, un listado de los proyectos que se han traducido. El Canjoal, que fue presentado en... La fecha que aparece aquí, o el año, es el año en el que se celebra la dedicación. Se dice que es cuando se da por concluido el proyecto y se le presenta la Biblia ya finalmente a la comunidad, se distribuye a la comunidad. Entonces, el Canjoal, que se dedicó en 1989, el MAM de Huehuetenango en 1993, el Quiché Central de 1995, el Chuj es el idioma de San Sebastián Coatán, en Huehuetenango también de 1999, el Cachiquel en el 2003, el Quechí, un proyecto Quechí en el 2006, el Chuj de San Mateo Ixtatán, también en Huehue, del 2007, el Pocomchí de Altarapaz en el 2009, el MAM de Quetzaltenango en el 2010 y el año pasado que se hizo la dedicación de la Biblia en Achí de Cubulco. Eso es algo muy interesante. Y actualmente, como les contaba, que se están haciendo revisiones y algunas actualizaciones. Estos nuevos testamentos que contaba que dejó el ILB, que tradujo el Instituto Lingüístico de Verano, o el Instituto Wycliffe, se tradujeron en diferente época. Entonces, en la actualidad hay dos cosas que están ocurriendo. El idioma ha cambiado y también oficialmente han cambiado el alfabeto. Se conoce, hay letras que ya no se utilizan, hay una manera distinta de escribir los idiomas. Desde el establecimiento principalmente de la Academia de las Lenguas Mayas y cosas como esas, los alfabetos mayas han cambiado. Entonces, ha sido necesario revisar las Biblias y actualizar las Biblias para que estén escritas correctamente y para que estén presentadas a la comunidad de una manera correcta. Entonces, eso ha sido el trabajo de la Sociedad Bíblica de Guatemala. Nosotros tenemos la bendición también que en español tenemos diferentes versiones, muchas versiones de la Biblia en español. En los idiomas mayas no ocurre eso, solo hay una Biblia, una versión de la Biblia en muchos de ellos. Nosotros en español tenemos muchas. ¿Cuáles son las más conocidas? Las más conocidas, algunas son totalmente, muchísimo más conocidas que otras, pero las más comunes son la Reina Valera 1909, la Reina Valera 60, esa es la más conocida, la más distribuida, la Reina Valera 60, la Reina Valera 1995, la Reina Valera contemporánea, que es una Biblia que se empezó a distribuir en el 2011, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, es otra Biblia que está siendo distribuida, la Dios habla hoy, en diferentes ediciones, vamos a ver, la Biblia de las Américas, también es otra Biblia bastante popular, la Peshita, la Biblia la traducción del lenguaje actual, la Biblia textual y otras, que son las Biblias, digamos, que son más como populares o que tienen más distribución o más conocidas también. Este año particularmente en Sociedad Bíblica de Guatemala se está celebrando, aprovechando el contexto del mes de la Biblia, los 60 años de la Reina Valera 60, que se publicó en 1960. Este 2020 se están celebrando estos 60 años de esta Biblia, que ha sido una Biblia que ha tenido una fuerte presencia en el mundo evangélico desde su publicación hasta esta fecha y sigue siendo la Biblia más distribuida. Poco espacio ha cedido a otras Biblias. Es una Biblia que está en el corazón del pueblo cristiano y muchos de nosotros hemos crecido o crecimos en estas generaciones
crecimos aprendiendo y estudiando esta Biblia Reina Valera 60. Pero es interesante porque también tiene una historia que no tenemos hoy el tiempo para poderla contar, ¿no? Ese recorrido desde la Biblia del Pozo que se conoce, que fue publicada la primera Biblia en 1569, diferentes revisiones, diferentes, digamos, refrescando y actualizando este texto hasta lo que hoy conocemos, como yo les contaba, con la Reina Valera contemporánea, que se publicó la primera edición en el 2011. En el 2011. Así es que este es un año también muy emotivo y se han estado platicando algunas cosas. Aquí estoy concluyendo, solicitando a todos y poniendo en el corazón el deseo de que podamos orar, dando gracias a Dios por el trabajo, principalmente que realiza Sociedad Bíblica de Guatemala, que trabaja para hacer llegar la palabra del Señor a todas las personas en el idioma y en el formato que uno necesita. Se están trabajando proyectos en Sociedad Bíblica de Guatemala para personas sordas y también se ha trabajado la Biblia en braille para las personas no videntes. Muy cerca de la iglesia central está la Biblioteca Nacional, donde hay un club de lectura, y es un club de lectura para ciegos. Y yo les pregunté, ¿cómo leen los ciegos? Bueno, leen en un sistema que se llama braille, que es un sistema de puntitos así, que están como resaltados, como chibolitas, y ellos van poniendo sus dedos sobre eso y entonces pueden leer lo que está ahí. Es bien interesante, ¿no? Ver cómo ellos están leyendo la Biblia en el sistema braille. Así es que damos gracias al Señor por este mes de la Biblia y gracias al Señor también por la oportunidad de tener nosotros una Biblia o tener varias Biblias en nuestro... Voy a dejar de compartir ahora mi pantalla. Tener varias Biblias a nuestra disposición y que podamos nosotros tener esa oportunidad de estudiarla, de conocerla, de amarla y de poderla compartir con otros, ¿no? Que creo yo que eso es algo muy, muy, muy importante, el hecho de que no solo la tengamos para nosotros, sino que también la podamos compartir, que podamos compartir así verbalmente, pero también en alguna forma que podamos regalar una Biblia a otras personas. Si me permiten contar un testimonio personal. El Señor ha puesto en mi corazón desde hace ya varios años con los hermanos que están cercanos conmigo en la iglesia donde yo me congrego y algunos amigos. Cada vez que yo sé, por ejemplo, que una hermana está esperando bebé, desde hace ya algunos años lo hemos hecho con mi familia y con mi esposa, le regalamos una Biblia a ese bebé que está todavía ahí en el vientre. Y le decimos a la hermana, por favor, léale. Compramos precisamente en Sociedad Bíblica, hay Biblias que no son precisamente Biblias, sino son libritos de lectura bíblica. Y entonces le decimos, hermana, léaselo, o niños pequeños, para que la palabra del Señor quede ahí sembrada. Cada uno de nuestros hijos debe tener su Biblia, una Biblia, y se la tenemos que estar renovando poco a poco, ¿no? Y que tenga una Biblia física y que la tenga ahí en la cabecera de su cama y que en algún momento como familia nosotros nos podamos sentar todos y que podamos abrir nuestra Biblia juntos y que la podamos compartir. Y también a nuestros amigos, a nuestros vecinos, regalarles una Biblia. Eso es algo muy emotivo y eso es algo también muy significativo y el Espíritu de Dios lo va a utilizar para transformar esa vida y transformar esa familia. Así que bendiciones y nuevamente gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes esta mañana. Amén. Muchísimas gracias, hermano Garavito. Agradecemos el apoyo de Gusto. Sociedades Bíblicas a compartir con nosotros esta información tan importante. En estos